Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy con el placer de conversar con una mujer, una caucana, que nos ha llenado de orgullo, ya que en los últimos días recibió un premio que para muchos la manera mejor de definirlo es el Premio Nobel de Medio Ambiente. Francia Elena Márquez recibió el premio de la Fundación Goldman por Suramérica. Francia, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Francia, muchas felicitaciones, gracias por representarnos de esa manera que nos da tanto orgullo. Acaba de llegar usted de recibir este premio, lo recibió en San Francisco, en California, en los Estados Unidos. ¿Qué significa para usted este reconocimiento? Bueno, pues es un premio a Colombia, América Latina y Centroamérica. Y para mí es un premio al reconocimiento, a la perseverancia, a la construcción colectiva que los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos vienen haciendo en estas regiones del mundo. Y bueno, es un reconocimiento también a las mujeres, pero de manera particular a las mujeres afrodescendientes que cuidan el territorio como espacio de vida. Los que no estamos totalmente dedicados al tema de medio ambiente, pues no sabíamos ni siquiera que este premio existía o no era tan reconocido. ¿Cómo es que usted, después de esta lucha que ha hecho para sacar la minería ilegal del Cauca, que es el departamento donde usted es, llega a ser tenida en cuenta por quienes deciden dar este premio? ¿Cómo se hace visible su trabajo a ellos? Bueno, lo primero es hacer una claridad, y es que yo no he estado solamente luchando frente a la minería ilegal que se viene haciendo con retroexcavadoras y con maquinaria pesada en muchos territorios en el norte del Cauca y en el país, sino que nosotros llevamos una lucha larga frente al otorgamiento de títulos mineros en nuestros territorios a grandes empresas transnacionales. Entonces aquí hemos venido luchando colectivamente frente a la megaminería, frente al modelo extractivista que desde el mismo gobierno se ha venido impulsando y que ha puesto en riesgo la permanencia de varias comunidades en sus territorios. De manera particular, la comunidad de La Toma estaba siendo desalojada en 2009 por el otorgamiento de títulos mineros que para nosotros son inconstitucionales, títulos que se han otorgado violando el debido proceso al derecho fundamental de la consulta previa, en el marco del conflicto armado y violando el derecho fundamental al goce de un ambiente sano. Entonces eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que, digamos que para nosotros, pues yo no sabía del premio. A mí me habían postulado desde hace ya 3 años, todavía no sé quiénes me postularon, pero habían venido haciendo como seguimiento sobre el proceso en el que he participado, que ha sido un proceso de construcción colectiva desde las mujeres, desde la comunidad. De hecho, Francia, ha sido tanta la lucha, no solo suya, sino del grupo de personas con las que usted trabaja o con el que usted trabaja, que eso le ha costado a usted ser una víctima del conflicto. Usted, entiendo, es desplazada, no sé si puede o no regresar a Buenos Aires, que es el municipio del Cauca, en la vereda del Cauca, allá en Yolombo, donde usted es, la vereda Yolombo del municipio de Buenos Aires, donde usted es, y le toca básicamente nunca decir dónde está, porque podría pasarle algo a su vida. ¿Cómo son sus condiciones para poder seguir haciendo esta lucha a pesar de las dificultades de seguridad? Efectivamente, yo creo que yo hago parte de esos líderes y lideresas y de mucha gente que ha salido desplazada forzosamente de sus territorios, pues enfrentarnos, digamos, a defendernos de la minería ilegal. Nosotros estamos enfrentándonos al otorgamiento de unos títulos que le otorgaron a la tercera empresa más grande del mundo, a la AngloGold Ashanti, ¿sí? Y una vez le otorgaron esos títulos también a personas foráneas, como el señor Héctor Sarria, como el señor Raúl Fernando Ruiz, que han solicitado órdenes de desalojo. A partir de que decidimos dar la lucha para no salir de nuestro territorio, pues hemos empezado a recibir amenaza de muerte de grupos paramilitares, Rastrojo, Águilas Negras, que nos han declarado objetivo militar porque supuestamente nos oponemos al desarrollo, a la entrada de las empresas transnacionales.
Entonces yo he estado ahí, digamos, en esa situación, que es la situación que viven 8 millones de víctimas en este país, pero es la situación que le acarrea a muchas personas, líderes, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, que han sido asesinados en este país y bueno, en la región. 197 en el año 2017 solamente en Colombia, defensores del medio ambiente, que es una cifra realmente aterradora. Francia, pero cuando usted dice con nombre propio la empresa, las personas a las que han sido entregados esos títulos e inmediatamente después dice que ha recibido amenaza de estas bandas criminales, ¿está estableciendo que estas empresas o que quienes han recibido los títulos como personas naturales son quienes ordenan o pagan o mandan a las bandas criminales a amenazarla a usted? Es parte de lo que queremos, que la justicia esclarezca, ¿sí? Que la justicia y sobre todo la fiscalía, quienes hemos puesto muchas denuncias frente a las amenazas, frente a las situaciones de desplazamiento que hemos vivido, que efectivamente esclarezca para tener claridad frente a quienes que nos amenazan y por qué cuando nos amenazan hablan en nombre de que nos oponemos al desarrollo, que nos oponemos a la entrada de estas empresas multinacionales. Yo instauré una tutela con acompañamiento de abogados y del proceso de comunidades negras y varias organizaciones que nos han apoyado en ese proceso. Y en 2010 la Corte Constitucional ordenó la suspensión de esos títulos mineros. A partir de ahí yo, Francia Márquez, empecé a recibir amenazas directas. Entonces yo ahorita no podría decir con claridad que son las empresas, pero sí quiero saber por qué hay una conexión entre esas amenazas y esos grupos ilegales que nos amenazan, por qué relacionan que nos oponemos a la entrada de estas empresas y por qué nos declaran objetivo militar, porque nos oponemos al desarrollo. Entonces, yo no tengo la respuesta, pero sí queremos que sea la Fiscalía quien esclarezca esas situaciones. Esa sentencia de la Corte que usted menciona es, digamos, lo más importante que ustedes han logrado con su lucha, o porque no sé si hará parte de lo mismo o es otra cosa aparte, que usted a través de llevar al Alto Comisionado de Naciones Unidas a la zona logró que se hiciera un acuerdo con el gobierno para frenar la minería en la zona. ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, digamos que esa sentencia era específica para la comunidad de La Toma. En ese momento estaba el desalojo y queríamos parar el desalojo. Nos parecía injusto que una comunidad que había estado desde 1636 en ese territorio, de repente el gobierno nacional concediera ese amparo administrativo, privilegiara el derecho de un tercero y negara el derecho de una comunidad afrodescendiente que había estado toda la vida en su territorio haciendo minería ancestral articulada a la agricultura. Entonces esa sentencia salió, la Corte suspendió los títulos, no declaró la nulidad de esos títulos mineros que para nosotros son inconstitucionales, ¿sí? Y esperábamos que la Corte atacara la legalidad de esos títulos mineros. En estos 8 años de esa sentencia la consulta previa no se ha aplicado y hemos tenido sistemáticas violaciones a los derechos humanos, fraccionamiento organizativo, pero sobre todo entró la minería ilegal con retroexcavadoras al río Ovejas sobre el territorio ancestral de La Toma, a pesar que la Corte había dicho que ningún tercero podía hacer minería allá sin que hiciera un proceso de consulta previa. Pues entró la minería ilegal y nadie paró la entrada de la minería ilegal hasta que nosotras organizamos una movilización en 2014 como mujeres negras que salimos desde La Toma, pero se vincularon mujeres del norte del Cauca y le llamamos movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. ¿Y esa fue la marcha que llegó hasta Bogotá? Exactamente, nadie nos escuchaba hasta que llegamos acá a Bogotá, nos declaramos en asamblea permanente en el Ministerio del Interior y ahí hicimos un acuerdo con el gobierno nacional, de parar 2.000 retroexcavadoras que estaban haciendo minería ilegal en todo el departamento del Cauca, ¿sí? En varias regiones del departamento, y esas cifras son oficiales de la misma gobernación en su momento, ¿sí? Entonces hicimos un acuerdo sobre eso, hicimos un acuerdo sobre hacer un estudio de los impactos ambientales que ha generado la minería en el departamento,
de los niveles de mercurio que se han permitido que se echen al río, que se echen al territorio, y que hoy nosotras estamos asumiendo, digamos, esas contaminaciones en nuestro cuerpo. Hoy no sabemos cuáles son los números de los niveles de mercurio que hoy tenemos. Francia, con esto que hemos hablado hasta el momento, queda en evidencia algo que es la discusión, diría yo, más importante sobre la minería como un motor de desarrollo, como una locomotora de desarrollo, porque las mineras legales que piden sus títulos, que cumplen unos requisitos para que se los dicen, si no nos dejan entrar a nosotras, a las mineras, pues entra la minería ilegal, y la minería ilegal daña el medio ambiente, no genera un impacto en favor de las comunidades, mientras que nosotros, hablo de las mineras tradicionales como Anglo Gold Ashanti, dicen no, nosotros sí podemos hacer unos convenios con las comunidades para ofrecerles lo que necesitan y generamos empleo, etcétera, etcétera. Entonces muchos creen que ante las necesidades de desarrollo, de generación de recursos, pues de los dos males el menos peor, y el menos peor es que entren las mineras que están legalmente constituidas y cumplen los requisitos. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia por qué el mal menos peor tampoco funciona. No, efectivamente usted tiene toda la razón, y el gobierno ha venido promoviendo la minería como un renglón de la economía en este país. Sin embargo, esos territorios donde se ha venido haciendo minería, y le puedo poner un ejemplo concreto, ¿sí? La mina del Cerrejón, que es la mina más grande que tenemos en el país, de carbón. Y la gente alrededor del Cerrejón, las comunidades indígenas, los niños indígenas, están muriendo de hambre, de física hambre, de desnutrición. Y entonces si nos dicen que la minería, ¿sí?, es el desarrollo para el país, ¿cómo es que en ese mismo territorio la gente se está muriendo de hambre? ¿De qué desarrollo estamos hablando? ¿Sí? Entonces eso lo que evidencia es que efectivamente la minería no es, ¿sí?, esa visión de la minería como el primer renglón, sin decir que no se puede hacer, pero de promover la minería como el primer renglón de la economía del país, yo creo que no es. Y yo creo que es una equivocación del gobierno, y yo creo que eso de quítate tú para ponerme yo es una estrategia para seguir despojando a la gente de sus derechos. Las comunidades afrodescendientes tienen una historia de... Nosotros nos trajeron empresas multinacionales en condición de esclavitud, y hoy en nombre del desarrollo, y hoy ese mismo nombre del desarrollo nos están sacando de esos territorios. ¿En qué condiciones, Francia, usted que pues es una activista de este tema, además estudió Derecho e imagino yo que conoce algún desarrollo minero en el mundo que podría ser el que se aplique en Colombia para comunidades en territorios ancestrales como los del Cauca? ¿Hay algún modelo que usted propondría implementar y que sirva como un punto medio que genere desarrollo, pero que respete el medio ambiente, pero que respete las costumbres y que permita la ganancia para unos terceros? Mira, pues el calentamiento global es una realidad en el mundo, ¿sí? Y yo todavía no conozco un modelo extractivista que propenda por garantizar el respeto al medio ambiente. Aquí mismo hace algunos meses, yo creo un mes o 2 meses, vimos como un pozo petrolero de esos que habían quedado ya de una explotación petrolera terminó destruyendo todo un ecosistema y afectando a unas comunidades. Y hubo mucha polémica en el país sobre esa situación. Ahora se está promoviendo el fracking para que llegue aquí al país. Yo sigo creyendo que esa no puede ser la alternativa. Yo creo que Colombia es un país muy rico en biodiversidad, y yo creo que podríamos pensarnos en otra forma de desarrollo, porque necesitamos el agua para vivir, necesitamos el oxígeno, ¿sí?, para poder respirar. Si no tenemos aire en 5 minutos, yo creo que estamos agonizando. Necesitamos territorios para producir alimentos. Sin alimentos no vivimos. Nosotros somos parte de la naturaleza, y yo creo que hay que propender por como lo dije en el discurso, pasar de ese modelo económico de muerte a pensarnos un modelo económico que garantice la vida. Y no quiero decir que soy antiminera, pero yo creo que hay que hacer un cambio
y bueno, hay que pensar en economías limpias por lo menos. ¿Sí? Francia, cuando regresemos de comerciales quiero que hablemos de esas posibilidades de desarrollo en el Cauca, que es de donde usted es, de donde usted viene, para esos jóvenes que hoy encuentran como única alternativa los cultivos ilícitos, las bandas criminales y todos los negocios asociados a eso. Si tienen un territorio tan bello, tan extenso, tan rico, que no se ha podido explotar hasta ahora de manera que genere empleo y oportunidades para esos jóvenes, ¿qué es lo que hay que hacer para que no sigan encontrando en esos negocios ilegales su única alternativa? Esto lo hablaremos al regresar a Mejor Hablemos. Estamos conversando con Francia Elena Márquez. Ella acaba de recibir el premio por Suramérica de la organización, de la Fundación Goldman, que es considerado como el Nobel en materia de medio ambiente, la única suramericana que lo recibió en esta edición del 2018. Y le planteaba yo antes de ir a comerciales, Francia, entonces, ¿cómo se puede aprovechar la riqueza de ese territorio para tantos jóvenes que solamente en los cultivos ilícitos y en las bandas criminales ven una opción de vida? Bueno, yo creo que ha habido un abandono institucional de esos territorios, aunque todos los días nosotros pagamos impuestos y nos sacan los impuestos del bolsillo para fortalecer el Estado, nuestras comunidades viven con las necesidades básicas más insatisfechas. No hay educación de calidad, no hay saneamiento básico, no hay acceso a educación superior, ¿sí?, para nuestros jóvenes, ¿sí? A veces las viviendas mismas no están en mejores condiciones. Pero yo estaba en territorios... A eso precisamente es que me refiero, Francia. Si uno se va hacia atrás, pues claro, lo que pasa en todas partes, esto se lo robaron, etcétera, pero de aquí mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Por eso mismo. Entonces, ¿cómo se hace para construir esa buena universidad, para construir esas escuelas, para construir toda esa infraestructura que permita el desarrollo, si no es explotando la riqueza del territorio, pues de una manera en la que todos, con la que todos puedan convenir? No, yo no creo que sea explotando el territorio, yo creo que gran parte de que no generan otras formas de economía en esos territorios tiene que ver con la corrupción institucional, ¿sí? Tiene que ver con el saqueo de los recursos del Estado, precisamente, tiene que ver con el racismo estructural y para mí eso implica pensar en una política diferente, ¿sí? Yo ahora mismo estoy apostándole al proyecto político de la Colombia Humana porque creo en la necesidad de que una nueva visión de la política, una nueva estrategia de la política permitirá generar condiciones de vida. Y le pongo ejemplos, o sea, la gente siembra plátano, la gente siembra café, la gente siembra cacao. En Tumaco, por ejemplo, que es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y donde hay más presencia de cultivos de uso ilícito. Pero sacar sus productos de allá, la gente no tiene las condiciones, ¿sí? Y hay comunidades que me han dicho, Francia, o sea, nosotros sembramos un racimo de plátano, cuesta sacarlo de allá, cultivarlo son 8 meses, pero sacarlo de allá no cuesta sacarlo en el hombro, está el pueblo, y en el pueblo nos pagan 5.000 pesos. O sea, y eso es si lo quiere. Debate, porque entonces unos dirán, bueno, pero para hacer la carretera, para que el campesino pueda sacar el racimo de plátanos, se necesitan unos recursos que en este momento no están garantizados y que deben estar. Unos recursos que están garantizados, que no. Yo creo que es unos recursos que están garantizados con el pago de los impuestos que nosotros hacemos y que la politiquería se los roba, que la corrupción institucional se los roba. Yo creo eso. ¿Sí? Yo creo que la economía del país no puede estar basada solo en la minería. Creo que la agricultura también le permite desarrollarse a este país y en eso no se invierte mucho. Que había una agricultura antes de pasar el renglón de la minería, había una agricultura del café. ¿Qué ha pasado con esa economía cafetera? ¿Sí? Yo creo que no nos queremos dar a la tarea de pensar en otras economías. ¿Sí? Economías que sean sustentables y que permitan garantizar la existencia de la vida y la permanencia en los territorios. Usted hablaba hace un momento y además ese mismo argumento
hace parte de las justificaciones de la gente que le entregó el premio, de los de la Fundación Goldman, que usted ha luchado para superar el sexismo, el racismo y la corrupción. Usted hablaba específicamente del racismo, pero yo quiero que hablemos del sexismo. No es tan común que, a pesar de la gran cantidad de mujeres tan luchadoras y tan valiosas que tenemos en las regiones y en las comunidades, lleguen tan lejos como usted ha llegado. Cuéntenos en lo particular cómo ha hecho usted para superar el sexismo, porque esto en otras partes lo habría podido liderar un hombre, pero en el Cauca viene de usted, que es una mujer. Bueno, hay una cultura patriarcal que hace parte de esa misma cultura política, donde han sido los hombres quienes han estado a la cabeza, ¿sí? Pero este país, el 52 o 53% somos mujeres, ¿sí? Y no hemos podido cambiar. Yo estoy segura que si un día llegaran mujeres a manejar este país desde lo político, otro sería la historia y el caminar nuestro, pero eso no está pasando. Entonces, yo creo que para mí no ha sido fácil. Yo he sido tachada de grosera por hablar de frente, por no ser una mujer puesta en mi lugar, porque no me trago el discurso a veces institucional o a veces de la visión de los hombres también, ¿sí? Que quieren también una visión de la economía para hacer plata, para tener carro, casa y beca, mientras que nosotras mujeres, cuando pensamos en economía, estamos pensando en el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. Allá en mi comunidad decimos que hemos usado el amor maternal para cuidar el territorio como espacio de vida, pero también hemos usado lo que somos, esa feminidad, para impartir un poquito de ese amor con el que cuidamos a nuestros hijos. Muchas somos cabeza de familia, muchas hemos hecho minería artesanal toda la vida como una forma de subsistencia y articulada a la agricultura para poder sostener a la familia. Entonces yo creo que es parte del desafío que tenemos de seguir empujando estrategias de mujeres, y no ha sido fácil, sí, no ha sido fácil lograr que mi comunidad se me reconozca como mujer, que mi mismo pueblo. Por eso, Francia, terminar pidiéndole que nos comparta una anécdota que refleje y evidencie eso que usted nos está diciendo, cuando le haya tocado plantarse ante esas comunidades machistas, dentro de las mismas comunidades afro, dentro de las mismas comunidades indígenas que han estado apartadas o discriminadas por muchos años. Hay discriminación dentro de ellas hacia la mujer. ¿Por qué no terminamos con una anécdota? Mira, una anécdota que te cuento es en esas tantas reuniones institucionales que hicimos con el gobierno nacional para discutir el tema sobre el derecho al territorio y el tema minero. En varias ocasiones yo estuve en muchas reuniones, ¿sí? Y en esas reuniones, sobre todo, muchas funcionarias eran mujeres. Y parte de lo que yo escuchaba era que cuando yo decía algo, estas mujeres o funcionarios públicos le preguntaban al resto de mis compañeros si estaban de acuerdo con lo que yo decía, ¿sí? Como que ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice Francia? Y ellos tenían que decir que sí para que eso fuera válido. Para mí es como que voy en una lucha contra la corriente, como si lo dice Francia no importa, pero si lo dice un hombre, entonces ahí sí se valida eso. Y para mí eso eran expresiones de violencia. Me pasó una vez como que estaba esos programas de familias en acción a los que yo nunca he querido vincularme, pero la gente estaba como que meta a sus hijos, que no sé qué, que eso ayude, y yo como que no. Y una vez lo iban a ingresar y entonces unas compañeras mujeres funcionarias dijeron, no, a Francia no la metan ahí porque ella es muy peleona, ella después va a demandar el programa se va a caer. Entonces he encontrado sí, como una pared en la institucionalidad y para mí ha sido muy duro, sobre todo ver muchas veces a mujeres, porque a veces los hombres funcionarios no se ponen a discutir con uno, pero ponen a veces a mujeres funcionarias públicas para que se enfrenten o discrepen de lo que hacemos como Francia, mujeres.
no ha sido fácil. Se nos acaba ya el tiempo y por eso tengo que despedirme, pero le agradezco mucho que haya compartido este testimonio con nosotros, con nuestra audiencia, que nos haya dado tantos insumos para reflexionar acerca de lo que pasa en los territorios y sobre todo quiero enviarle un mensaje de nuevo de felicitación, de orgullo como colombiana por lo que usted ha logrado, pero ante todo para que siempre esté segura y pueda seguir dando las luchas que su conciencia le dice que tiene que dar en completa paz y convivencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a usted un abrazo ancestral y el pueblo no se rinde, carajo. Hasta luego, Francia. Un gran abrazo. Bueno, chao. Así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.